al doctor Luis Naldos, que justamente hoy estuvo también en una diligencia en inspectoría. Doctor Naldos, ¿cómo está? Muy buenas noches ante todo. Muy buenas noches, Omar. A ver, doctor, usted ha podido escuchar directamente la defensa del presidente de la República. Hay varios detalles que han ido saliendo, pero en principio, lo que ha ocurrido el día de hoy con esta citación, entiendo que el oficial Colchado tiene 5 días para responder esta denuncia, que ya este proceso que ya se le ha abierto en inspectoría. ¿Cómo toman esto dentro, en términos generales? ¿Cómo toman toda esta denuncia del propio presidente? Me parece que es la primera vez en la historia que se da algo así. Así es. ¿Cómo lo ven? Así es, efectivamente. Acá claramente de lo que estamos hablando es de una infracción a la Constitución. Y esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué, doctor? Porque, y esto realmente me satisfacen las declaraciones del abogado Espinosa, porque él ha dicho 3 cosas muy interesantes. Ajá. Ha dicho que la discusión es si se cumplió o no se cumplió el mandato judicial, ¿no? La discusión es si el mandato judicial estaba motivado o no, ¿no? Y si el coronel Colchado actuó o no dentro del mandato judicial. ¿Eso se discute en un procedimiento administrativo? No. Buen punto, claro. Eso Es tiene que... un conocimiento elemental para cualquier abogado que un cuestionamiento a una diligencia ordenada por la Fiscalía, ¿no? O a cargo de la Fiscalía, porque, ojo, es el fiscal el que está a cargo de la diligencia, autorizado por un juez, se discute ¿ante quién? Ante la autoridad competente, ante la autoridad que tiene a su cargo una investigación que se encuentra en trámite. Y la Constitución, el artículo 139, el numeral segundo, dice claramente que una autoridad no puede abocarse, es decir, no puede intervenir, ¿no?, en un procedimiento que está en trámite a cargo de otra autoridad. Eso se llama interferencia y está proscrito por la Constitución. Entonces, lo primero que tenemos que decir es eso, y el abogado nos acaba de dar la razón. La discusión sobre si el mandato judicial se ejecutó correctamente o no, no es posible llevarla a cabo en sede administrativa. Además, bajo una autoridad subordinada al Poder Ejecutivo. Exacto. A ver, quiero usar un poco los argumentos del doctor Benji Espinosa para poder hacer el contraste debido, pues yo lo he escuchado. Él dice que el mandato judicial no se cumplió, pese a que eso no está, entiendo, en la denuncia, pero él dice que no se cumplió a cabalidad porque el coronel Colchado ingresó a áreas que no corresponden a la residencia de Palacio de Gobierno, como es el área de cámaras, que el coronel Colchado fue a exigir las cámaras de seguridad, entiendo, para ver si estaba o no, dónde está Jennifer Paredes. Entiendo que eso no estaba presentado en la denuncia inicial, que van a ampliar justamente los argumentos. El día de hoy se ha notificado al coronel Colchado, lo estuve acompañando en ese acto, se le ha notificado un resumen, es más, de la denuncia que está contenida en la resolución de inicio de acciones previas del procedimiento disciplinario, ¿no? Entiendo que la denuncia está en las redes sociales, sí, ¿no? Y de lo que se puede apreciar allí, ¿no?, es un solo texto. El conocimiento que nosotros tenemos es de una sola denuncia, no tenemos conocimiento, por lo menos hasta este momento, que se vaya a ampliar de una ampliación, ¿no? Ya. De más actitudes prepotentes, como ellos llaman, del general. Y a ver, para ubicar bien a la gente, ¿de qué exactamente se le acusa al coronel Harvey Colchado? Es decir, ¿qué es lo que el doctor Pachas o el propio presidente en realidad está diciendo? ¿Qué hizo que no debió hacer según el presidente? Lo comentaba en la mañana con Mabel Huertas y señalaba que de la notificación que hemos recibido hoy queda claro que se imputan 3 faltas muy graves, a ver, ¿no?, que son la primera, ¿no?, el haber ejercido violencia contra personal de la Policía Nacional. ¿Violencia? Es decir, ¿el coronel les pegó, los empujó? Lo curioso de esta afirmación es que, según la denuncia, la violencia ha sido ejercida por el hecho de que el coronel Colchado registró
en video y los nombres de las personas que impedían la ejecución del mandato judicial. ¿Y esto es un procedimiento regular en un allanamiento de este tipo? Absolutamente, absolutamente, porque además, y esto hay que recordarlo, y además también lo ha reconocido el propio abogado Espinosa, quien conduce la diligencia no es el coronel Harvey Colchado. Es una diligencia, está el fiscal Hans Aguirre, que firma, y otra fiscal más, que son los que firman las actas. Ellos son quienes conducen la diligencia y la policía presta un apoyo. Es decir, para dejarlo claro, sobre ese punto que le atribuyen al coronel Colchado, es el fiscal a cargo en ese momento el que le dice, por favor, coronel Colchado, que quede registrado en video que tales personas están impidiendo el acceso. Bueno, yo no puedo afirmar que esa sea una orden así de directa, pero evidentemente la conducción, ¿no?, y el desarrollo de la diligencia se da bajo la estricta supervisión del Ministerio Público. Y además entiendo, a ver, no sé, esto es por un tema de sentido común, si me impiden el proceso de un allanamiento, me impiden el ingreso a una vivienda, en este caso Palacio de Gobierno, donde tengo que hacer una detención y no me permiten entrar, pues tengo que dejar constancia de algún tipo de que eso se produjo. Con mayor razón, si quienes impiden el desarrollo de la diligencia judicial son funcionarios públicos. Así es. Así es, claro, y estamos hablando de la situación, entiendo también peculiar que se produjo en el hecho de que el jefe de la Casa Militar, el general Mariscal, no permitió el ingreso y estábamos en una situación de policías versus militares, una cosa increíble. Exacto, y como digo, se trata de eso, ¿no? Es una situación muy peculiar en la cual quien impide el desarrollo de la diligencia son funcionarios públicos, ¿no? Ya. Evidentemente eso se tiene que registrar. Eso es lo primero entonces. Lo primero que denuncia el presidente es que grabaron a los oficiales porque no les permitieron el ingreso, me queda claro. Sí. El segundo punto que se menciona en la denuncia es sobre el famoso ingreso a los cuartos que rebuscaron su ropa. Vamos a ser estrictos en lo que es la imputación en el proceso administrativo disciplinario, porque esto es importante. La segunda falta que se le imputa, o infracción muy grave que se le imputa al coronel Colchado, y esto raya en lo insólito, ¿no?, es una supuesta participación en actividades políticas. Porque así está descrita la falta en el glosario de faltas del régimen disciplinario de la policía. Ya, ¿no? Pero ¿dice? ¿Cuál sería la participación política? Como ya lo ha dicho, y el abogado Espinosa no se hace cargo del relato de su colega, ¿no? Hay un relato, perdón por la expresión, pero es un relato casi delirante de una supuesta intención y persecución política personalmente asumida por el coronel Colchado contra el presidente de la República. Es decir, una subjetividad. Pero es absoluta. Lo que cree el presidente. Absoluta, pero además el texto mismo de la denuncia, si ustedes la pueden revisar en las redes, es de un tenor realmente desbocado, por decirlo de alguna manera. Dice, y esto es en palabras, incluso en la denuncia, en primera persona del presidente, ¿no? Y es lo interesante, dice, una obsesión enfermiza de móviles políticos y de haber revisado documentos clasificados como secretos de Estado. Es lo que menciona, entiendo, en la denuncia. Un periodista, un colega suyo, decía en algún momento, secretos de Estado se guardan en la casa presidencial, que en la caja de zapatos, en el baño, como se guardaban los $20.000, ¿no? No. Y evidentemente, yo trasladaría la pregunta a la prensa. ¿Alguien ha visto en alguna ocasión al coronel Colchado hacer algún tipo de actividad o pronunciamiento de carácter político? Y de además, ninguna manera. Si él dice que hay una motivación política detrás de un allanamiento en Palacio de Gobierno, entiendo que esto se caería desde el punto de vista legal con el hecho de demostrar, oye, por si acaso, esto es un mandato judicial. Pero además, eso en el propio, así como en el Código Penal figura la eximente de responsabilidad penal por el cumplimiento de un deber, la misma figura existe en el régimen disciplinario policial. Cuando un efectivo policial actúa en cumplimiento de su deber, de un mandato, y en este caso con mayor razón de un mandato judicial, evidentemente no puede haber responsabilidad penal, ¿no? Ahora, el tercer punto, Y el doctor. tercer punto, que es muy genérico, ¿no?, que es muy vago e impreciso, es un supuesto abuso de autoridad en el ejercicio de las funciones.
Ya, ¿no? ¿y eso en qué se traduce o en qué, por qué? ¿Por qué dicen eso? Cuando se habla y se quiere entrar a este detalle, ¿no?, de si entraron a las habitaciones, no entraron a las habitaciones, que en realidad, y en eso sí coincido con el doctor Espinosa, con el abogado Espinosa, en que eso sí es anecdótico. ¿Por qué? Porque acá lo importante es quién dirigía esa diligencia, en virtud de qué autoridad o mandato se realizó esa diligencia. Y ahí es donde volvemos al punto inicial. Si esta diligencia fue una diligencia llevada a cabo por el Ministerio Público, con una autorización judicial, ¿no?, estamos hablando de una investigación en trámite. ¿Se puede discutir estos temas, cualquier cuestionamiento a la diligencia, se puede discutir en sede administrativa? No. Y por eso decimos que hay una infracción a la Constitución. Pero además es algo que para nosotros es importante resaltar, también lo decíamos, es que acá, más allá del efectivo daño particular, individual al coronel Colchado, ¿no?, de lo que estamos hablando acá es de un tema mucho más grave, y que es la interferencia del Poder Ejecutivo, ¿no?, a las actuaciones al funcionamiento de la justicia penal. ¿Es un abuso de poder? Yo diría que es una interferencia, como decía, es una interferencia al ejercicio de los poderes que tienen órganos autónomos como la Fiscalía y otro poder del Estado como el Poder Judicial. Entiendo, doctor, que uno de los riesgos que se abren a partir de este inicio del procedimiento en inspectoría de la policía es que se le llegue a separar momentáneamente al coronel Colchado de sus funciones. Ya no sería el coordinador, el líder de este equipo especial, e incluso en el peor escenario podría ser expulsado de la policía. Como defensa, ¿qué van a plantear? Escuchaba más temprano con nuestro colega Fernando Carvalho señalar a su colega Luciano López, que asumió la defensa constitucional, que están evaluando acciones para evitar que eso pase. ¿Qué acciones se está evaluando? A ver, yo la parte constitucional creo que la persona indicada para señalarlo es Luciano López. Sin embargo, en el tema disciplinario, digamos, hay un procedimiento, como señalaba también al principio. Esta parte de las acciones previas es como, haciendo un paralelo a las investigaciones fiscales, la investigación preliminar, ¿no? Es decir, es una fase de calificación donde la autoridad va a tener que decidir si existen elementos o no para iniciar un procedimiento disciplinario en forma, es decir, una imputación concreta. En este momento lo que existe es una denuncia, se ha corrido traslado de la denuncia al coronel Colchado y esto se va a contestar, ¿no?, en el plazo de ley. Ahora, lo que sí está claro, y creo que con esto yo lo estoy adelantando, ¿no?, para nosotros este procedimiento administrativo nunca se debió abrir, ¿no?, porque el procedimiento administrativo, el debido procedimiento administrativo, que además está en la base misma del régimen disciplinario policial, no permite que se inicien investigaciones en forma contraria a la Constitución, ¿no? El propio régimen disciplinario lo dice, que el proceso disciplinario del régimen disciplinario de la policía se rige por el debido proceso administrativo. Y el proceso administrativo es bien claro cuando dice que no puede ejecutarse o ejercerse actos administrativos contrarios a la Constitución, ¿no? Ahora, doctor, solo para terminar, ¿le preocupa justamente que se presente esta denuncia y a los días se haga un cambio importante en la Comandancia General y se ponga de inspector al general Segundo Mejía Montenegro, que es, digamos, señalado como muy cercano al presidente, incluso natural de Chota? Nosotros no tenemos elementos objetivos porque no podemos basarnos en conjeturas o especulaciones. Lo que nosotros tenemos que analizar y evaluar la actuación de las autoridades es a partir de sus resoluciones, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ejercer la defensa en el proceso administrativo disciplinario con todos los medios de defensa técnica que nos permite la ley, con el objeto de dejar muy en claro que este procedimiento es violatorio de la Constitución. Nosotros sí confiamos en la oportuna reacción de las autoridades competentes frente a esta interferencia a la que estamos haciendo alusión. Muy gentil, doctor Naldos, muy amable. Luis Naldos, abogado del
del coronel Harvey Colchado, coordinador, líder de este equipo especial de la policía que acompaña al Ministerio Público en las investigaciones contra el presidente de la República, Pedro Castillo, y su entorno más cercano. Vamos rápidamente a una pausa, venimos para conversar con dos congresistas de la República sobre lo que el día movido que ha habido no solo en el Parlamento, en todo el país. Venimos con eso.